a liberar. ¡Déjate un tiro solo, hermano! Buenas noches, bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de debate y análisis de la Universidad de Guadalajara en el canal 44. Y antes de comenzar, le doy la bienvenida a mis compañeros. En esta ocasión no estamos completos, nos faltan nuestras compañeras, pero le doy la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Bien, David, muy buenas noches a todos, bienvenidas, bienvenidos. Muchos temas para analizar esta semana, particularmente locales, Jaime, que ahí saliste en el cuadro de honor. Ahí salí en la lista, salí en las listas. Diego, ¿cómo estás? David, y un saludo a todos quienes nos acompañan hoy. Bienvenidos, hay muchos temas locales, nacionales, internacionales también, de todo como en botica, David. Así es, pues un honor tener aquí con nosotros a los mencionados en la mañanera local. Así que pues vamos a arrancar con un tema bien importante, la elección quizá más reñida en la historia reciente de América Latina. Desde luego nos referimos a Brasil, en el triunfo reciente de Lula da Silva. Vamos a ver el tuit. Dice Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República en México. El presidente López Obrador se congratuló por la victoria del candidato de izquierda en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Reconoció el buen funcionamiento de su sistema electoral y que 2 horas después de terminar la elección ya se tenía el cómputo del 90% de los votos. Pues casi estaba hablando del INE, del Instituto Nacional Electoral del presidente de la República, aunque en este caso, claro, felicitó a otro compañero de batallas, a Lula da Silva, por haber ganado la elección presidencial en Brasil. Lo que pasa es que lo que hay que explicarle al señor presidente es que allá ya usan las urnas electrónicas, que aquí los partidos las han rechazado una y otra vez por la desconfianza que se tienen entre ellos, ¿no? Porque creen que se van a hacer tranza entre ellos, lo cual es muy probable, así son los partidos en este país. Pero esa es la ventaja de la urna electrónica, Jaime, que en 2 horas puedes tener resultados electorales sin meter a los funcionarios de casilla al desgaste que significa ese conteo de votos. Pero la jiribilla de siempre del presidente, cómo le gusta mezclar una cosa con otra en pleno debate del INE, cuando envió a la CNDH 4T a irse en contra del INE CNDH-4T. Y que provocó que saliera la Coparmex, que saliera la Iglesia a defender al Instituto Nacional Electoral. Pues mezclarlo con Brasil y miren, contaron bien los votos, cuando aquí ese es el tema que nos estamos cuestionando, ¿no? Y yendo a Brasil, hay que ver, es desde luego, desde luego extraordinario que Lula gane por tercera vez después de salir de la cárcel, pero que va a tener a un Congreso todavía con mayoría. Habrá que ver qué va a pasar en Brasil, porque justo esta mañana salió Bolsonaro a dar una rueda de prensa extrañísima, porque brevísima. No reconoce la derrota, pero tampoco amenaza con una movilización postelectoral y ordena ni un golpe que de ordena a su equipo que empiece la transición. Pero lo que vale la pena recalcar del caso brasileño es que tiene una institucionalidad electoral muy sólida. No solo el tema de las urnas electrónicas, sino que ahí hay un tribunal electoral federal muy fuerte, muy robusto de veras, que se le plantó desde un principio a Lula y a Bolsonaro y les dijo, porque Lula también tuvo sus deslices en su momento, claro, con Dilma, pero sobre todo Bolsonaro, y se plantó, y gracias a estos jueces electorales de Brasil es que la democracia brasileña sobrevive. O sea, la democracia electoral. Como hoy en México, Lula quiso ir a desmantelar la autoridad electoral. No tanto así, pero en el caso de la elección de Dilma sí quiso cargar los dados, cuestionó cosas. Interesante el regreso de Lula, vamos a ver si es lo mismo Lula o Reloaded. 8 años después, ¿no? Es decir, como en las películas de Paul Lelouch, porque finalmente se va a enfrentar a un Brasil muy distinto, a una situación muy ya lo que haga no va a traer los crecimientos que tuvo él cuando fue el presidente durante 8 años. No hay manera de que el país crezca rápido, ¿no? Segundo, no va a tenerlas todas consigo, tiene un país muy dividido y vamos a ver si no le gana el rencor, es decir, si no le gana
estas ganas de vengarse a quienes lo llevaron a la Bueno, cárcel. no le puede ganar en términos de gobernabilidad ese rencor porque uno va a tener quizá más gobernaturas en contra de la oposición, va a tener un Congreso en contra. Sí. Y lo más interesante es que el bolsonarismo Ahí está. va a ser una fuerza política que está en vías de cuestionarse y volverse un partido, una suerte de coalición de partidos de derecha, de centro derecha, de ultraderecha, que no había existido en Brasil. Es decir, lo que vimos en Brasil no es realmente un triunfo de Lula, que era una fuerza desde siempre consolidada con el Partido del Trabajo, sino una recomposición de los partidos de derecha. Interesante, Ante-Bolsonaro, más bien. interesante que era Lula con la sombra Odebrecht, por ejemplo. ¿No? Claro, porque él estuvo ahí metido, ¿no? O sea, No, el eso es lo tema que- de la corrupción internacional y cómo esa empresa brasileña pues se fue por toda Latinoamérica, incluso México. Aquí no ha pasado mucho. Es lo que derrumbó a Dilma, ¿no? El escándalo de corrupción, ¿no? El Que se- famoso que se fraguó Lavallato, con- el escándalo de Lavallato, y que finalmente acaban muy forzadamente, creo yo, metiendo a Lula en el enjuague por un departamento y lo llevan A la cárcel. Que quizá eso fue lo que lo catapultó a la presidencia, haberlo hecho mártir, porque si no hubiera estado en la cárcel, probablemente se habría desvanecido electoral políticamente. Pero el hecho de que lo encarcelaran, que él se dijo que era como Mandela, como Gandhi, lo creció. Es decir, él salió de la cárcel candidato del PT. Si no hubiera ido de la cárcel, probablemente habría sido el candidato perdedor de él Sao Paulo. construyó. Haddad. Es decir, ya no hay otros liderazgos de la izquierda brasileña, se agotaron, Dilma, Haddad y demás, que no ganaron o no están en la primera fila. Nadie sabe dónde está Dilma en esta elección. Está prácticamente en las sombras y el PT fuera de Lula no tiene liderazgos. En cambio, en la derecha hay muchos nuevos liderazgos de estos diputados muy conservadores, muy bravucones, que están en el Congreso como diputados. Y como gobernadores senadores. de los estados del sur, ¿no? Que son mucho más de derecha y más fuertes. Bien. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente tuit nacional que tiene que ver, perdón, local. Vamos a Jalisco con este tuit de Isaac de Loza y a ver qué nos dice. Vamos a verlo. Dice el gobernador Enrique Alfaro que 9 de cada 10 desaparecidos en Jalisco lo hacen por voluntad propia. Se van y regresan. Pero la estridencia es grande. Solo 1 de cada 10 están ligados a un delito. Bueno, ya sabemos que... Me parece que es arriesgadísimo lo que dice el gobernador en este caso, porque digamos, algo así empezó a decir justamente Aristóteles en algún momento y luego se le cayó. Es un discurso muy recurrente entre los gobernantes, ¿no? Y claramente hoy no es eso, ¿no? El problema no es que 9 de cada 10 se vaya por su propia voluntad, ¿no? Hay algunos que sí, sin duda, se van por su propia voluntad, ¿no? Pero una gran parte está ya muy trabajado, estudiado, se van o por presiones del crimen organizado o por levas del crimen organizado. O por oportunidades de trabajo. En el caso de las mujeres, trata de blancas. Entonces, me parece no solo arriesgadísimo, sino muy falso. Sí, a ver, es como la tentación en la que caen los gobiernos, lo hace el gobierno federal, lo hace el gobierno estatal, lo hacen los municipales, el tratar de manejar las cifras, acomodarlas para tratar de sostener sus autobalances positivos. Pero que cuando abres las cifras, lo haces macro, lo pones en la distancia, pues ahí se ve quién es quién. Y el tema de los desaparecidos, por más que se diga lo que se diga, el problema de los desaparecidos es el problema número 1 de inseguridad en Jalisco. O sea, ok, podrán decir, es que ahora sí buscamos, es que ahora sí documentamos las fosas, ok, pero pues eso no es suficiente. Claro. Hay que detener a los raptores, hay que castigarlos, hay que meterlos a la cárcel y hay que detener la ola de desapariciones. Ese es el tema. Suponiendo sin conceder que efectivamente, como dice el gobernador, todos los indicadores delictivos van a la baja, aún en ese supuesto, que me parece que no se sostiene, pero pensando en que fuera cierto, los niveles son tan altos, los niveles delictivos, claro, que no puedes hablar como si fuera una buena noticia. Es que están bajando un poco los secuestros o los homicidios o los desaparecidos porque estamos
bien arriba y ahora vamos un poquito menos arriba. No, es que es trágico. A ver, El nivel de además, impunidad, de delincuencia... Hay que exigirle no que bajen tantito, sino que bajen lo que él prometió que iban a bajar. Exacto. Y él hizo campaña diciendo que él sí sabía cómo resolver hacerlo. el tema del crimen. Bueno, Dos, pedía las está el renuncias, tema- pedía las renuncias. Hay un tema ahí muy claro que es, hablamos de que han bajado las denuncias, no necesariamente los delitos. ¿No? Porque salvo el caso de robo de autos, donde la cifra negra es muy pequeña, y homicidio, donde no hay cifra negra, que por cierto son 2 delitos, donde el robo de autos hubo una baja y luego se estabilizó, no ha podido bajarlo más. Y en el caso de homicidios, estamos abajo de 2018, pero en el acumulado sexenio contra sexenio a los primeros 4 años es abrumador el alza en los homicidios. Y los casos de... digamos, de alto impacto, que el gobernador dice que es que vienen aquí porque los quieren desestabilizar, quieren Claro, dañar la es que imagen de otra vez, Jalisco. esa narrativa de que a los que quieren que le vaya mal a Jalisco, no, lo que pasa es que la situación de Jalisco y de otros estados, del país en general, pero particularmente de Jalisco, es muy mala. Yo creo que no hay nada que celebrar. Entonces, cuando al gobernador alguien lo critica, le enoja mucho que no le reconozcan esos pequeños logros que realmente son insignificantes Es como, en la, a ver, en la, en es la como inercia, la ¿no? campaña del presidente de Andrés Manuel, que se animó a hacer un spot en su campaña del informe diciendo que el homicidio había bajado 10%, cuando midió el 18 contra el 22 y lo que iba del 22, o sea, Claro. los 6 meses del 22. Sí. Entonces, decías, Más no puede ser. truqueado no puede ser. O sea, no puede ser. Hay maneras de mentir y estadísticas, ¿no? Claro, hay mentiras, Pero, medias verdades y estadística. A ver, poner en el mismo plano de los que quieren dañar la imagen de Jalisco a los medios y al crimen organizado, me parece que es un gran despropósito. Sí. Y me parece que de todo lo que vimos hoy, me pareció lo más grave. La manera en que ataca directamente, primero poniendo algunas columnas de Jaime, y mencionar por su nombre a Carlos Álvarez del Castillo y Alejandro Díaz Barba, ¿no? Como responsable de que... 2 instituciones, ¿no? Una de la radio y otra del Sí, periódico. el informador y Noticiastema. Nada más Fíjate, la radio pionera en la radio hablada Y la más escuchada, ¿eh? Nada más. y el periódico decano de Jalisco. Cabrón. Claro. Sí, yo creo que se le va a revertir al gobernador. La verdad es que está cayendo un poco en este ataque que hace el presidente, pero sin la gracia, sin el chistorete. Es decir, yo creo que Alfaro, si en algún momento prometió ruedas de prensa, estas conferencias semanales para acercarse y otra vez mediar con los medios, se acabó eso. Hoy rompió eso otra vez. Un público absolutamente controlado, solo miembros del gabinete, presidentes municipales, empresarios y algunos empresarios de medios, pero no había reporteros adentro, ¿eh? Los mandaron a ver el informe por streaming. Sí, no. Mal Sí. el gobernador, pero bueno, tenemos que hacer un corte, regresamos. Seguimos en Con Todo Respeto, no le cambie, volvemos. Laida Sansores y Ricardo Monreal comienzan a resquebrajar a Morena. Los dos aliados del presidente han utilizado sus diferentes medios para descalificarse. Primero ella, al descubrir cómo el PRI entregó la elección en Zacatecas para favorecer a David Monreal, hermano del senador. Luego él, al utilizar a uno de sus aliados para descubrir el gusto inmobiliario de la gobernadora de Campeche, al tener propiedades que reunidas superan el 1,000,000 de metros cuadrados. Se están peleando. Los morenistas ya previo a la elección han entrado en una serie de dimes y diretes que van más allá de lo normal en política. Han construido una especie de expotomiseria política porque se están acusando de cosas verdaderamente graves. Primero, Laida Sansores, que la conocimos en los martes del Jaguar atacando a Alito, se lanzó contra el senador Monreal exhibiendo sus pactos con el PRI. Y luego, por supuesto, Monreal respondió haciendo ver no solo la cantidad de metros cuadrados de construcción que tiene la gobernadora de Campeche, sino su alianza con Salinas de Gortari. Esas hermosas palabras que le dedica a Salinas de Gortari cuando dice que la hizo diputada porque había que pagar las facturas que le debía
a su padre. ¿Qué efectos tiene esto en Morena, David? Pues yo creo que menos de lo que Monreal amenaza. Me parece que no va a haber un resquebrajamiento ni una escisión significativa, pero desde luego que desgasta al partido, al oficialismo. Me parece que claramente Laida Sansores le está haciendo el trabajo sucio a la nomenclatura de Morena. Les urge que Monreal se vaya del partido porque creo que hoy por hoy ya les está saliendo muy caro tenerlo dentro, prefieren ya de una vez que se vuelva un opositor, pero me parece que el amago que hace Monreal de llevarse a una tercera parte de los senadores de Morena o de llevarse una fracción del partido o ciertos territorios o lugares del país, no. Yo creo que no es para tanto, pero ciertamente pues estamos ya viendo los últimos días de Monreal en Morena. Sin duda. A ver, creo que Laida Sansores fue durísima con Monreal, decir, pues no le da para ser presidente a Monreal, ¿no? Y se le va con todo. Bueno, si a Laida no le da para ser gobernadora, ya está. Bueno, sí, no. A ver, el tema es que creo que también Monreal dispara fuerte, porque si algo exhibió Laida Sansores de Alito, eran sus negocios inmobiliarios. Y resulta que la denunciante pues salió con una cola más larga en ese tema, ¿no? Salió con una cola más larga y yo creo que el gran tema es Monreal como el personaje incómodo de Morena. Vimos en esa famosa elección de la presidencia de la Cámara de Senadores, se descubrió la alianza que había pactado con la oposición para hacer el bloque opositor, ¿no? Que luego se desquebraja porque el PRI, después de que aprieta a Laida Alito, el PRI se echa para atrás en algunos asuntos y entregan la reforma de la Guardia Nacional. Pero si efectivamente Monreal hubiera respetado el acuerdo que tenía con la oposición de hacer un bloque de contención en el Senado, otro gallo hubiera cantado. Entonces me parece que también Monreal ha sido muy poco, no solo claro, sino poco confiable. Y ya no es confiable ni para Morena ni para la oposición. Sí, no, ya creo que se está quedando solo Monreal, yo coincido. Porque si hubiera dado el paso a la oposición en esa jugada maestra, porque al final él parecía que ganó. Es decir, no solo se sostuvo como coordinador parlamentario del oficialismo, sino que además impuso a uno de los suyos en la mesa directiva del Senado. Pero efectivamente, aunque salió fortalecido en apariencia, perdió la confianza de ambos bandos. Ahora, si se sale, la oposición no le va a dar lo que originalmente quizá le hubiera dado y desde luego tiene los días contados en el oficialismo. Se tiene que ir Monreal. Sí, yo lo que creo es que su última oportunidad es con Movimiento Ciudadano. Yo creo que sí es claro el papel de sicariato que hace la gobernadora de Campeche contra Monreal. Creo que eso que dice, esas amenazas, amagos de la hora del jaguar, pues llevaban la bendición presidencial y la prueba es que el presidente dice, no se peleen, hombre, en paz, eso no está bien, claro, es politiquería, pero yo adoro a Laida. Laida es una luchadora. Y no como Ricardo, ¿ah? Sí. A ver, pero la otra parte es, dices, puede irse a MC. ¿A qué? Es decir, irse a MC como candidato a la presidencia de la República no lo veo. Yo sí creo que MC terminará en una alianza más con PAN-PRD quizás. Yo el PRI lo veo cada vez más desquebrajado. ¿Con quién a la cabeza? ¿Sí? Si es esa alianza. No sé, a ver quién en la cabeza, pero en una alianza PAN-PRD-MC, quien lleva mano al candidato sería el PAN, necesariamente. Porque los candidatos más visibles son de MC. El partido grande, quien debería llevar mano, es el PAN, claramente. Pero no hay liderazgos de la talla de Colosio o de Monreal o de Ebrard. Colosio, bueno, Ebrard sigue en Morena, ¿no? Por lo pronto. Pero Colosio ha dicho varias veces en corto que él no quiere ser en esta, que se está dejando chequear, pero que él no es el candidato en esta ocasión. ¿Estará finteando o será Estará finteando, será cierto. Pero, bueno, Colosio lo que tiene es nombre de aeropuerto. Yo creo que Monreal sigue pensando en un plan B. Ciudad de México. Que coincide con el plan B de Ebrard. Yo creo que ni la Ciudad de México ya le alcanza por Morena. ¿No? No. Por su pleito con Sheinbaum. Yo creo que no. No. Monreal ya señaló con nombre y apellido a Claudia Sheinbaum como la autora intelectual del golpeteo de los ataques político. Es decir, de Laida. Él le dijo a Laida, yo sé que tú eres un títere, que tú eres un perro de pelea, que son pero que la bots. correa lleva a la jefa de gobierno. Así lo dijo.
y eso me parece delicadísimo. Yo creo que ya Monreal rompió lances, simplemente está esperando un momento justo para llevarse sus canicas, pero yo veo a Monreal fuera. La pregunta es si MC lo haría candidato a la presidencia o a la Ciudad de México. Yo creo que hoy por hoy sería más lógico a la Ciudad de México, pero quizá a la presidencia, dependiendo si se anima o no Colosio, si está pinteando o no, si se suben Samuel o Alfaro. En fin, le va a costar factores. muy caro lo que pase en Zacatecas, lo que está pasando en Zacatecas, que finalmente, aunque es su hermano David, el que es el gobernador, y su otro hermano, el alcalde de Fresnillo, pues es justamente ahí donde está, en Fresnillo particularmente, en el estado de Zacatecas, donde está la violencia imparable en este momento, es decir, lo que más se ha deteriorado. Y la otra es que no creo que tenga liderazgo al interior de Morena como para irse a la Ciudad de México. Se dice que él fue el que movió el voto a favor del PAN y del PRI para derrotar a Claudia, ¿no? Cosa que también es posible. Pero en fin, lo que yo sí creo es que al presidente le conviene el conflicto interno en tanto lo pueda administrar. Ahora, y la gran pregunta es si hasta dónde lo va a poner a administrar. Yo creo que lo va a acabar ganando completo. Habrá que ver si la familia Monreal, alcalde, gobernador, senador, hablan de la mano pachona, de la mano negra, que puede haber para desestabilizar un estado como Zacatecas. Sí, van a hablar de eso, pero ¿lo van a poder demostrar? ¿Va a tener algún efecto? ¿O se van a enfrentar al presidente y van a acabar pues, a la A mí me parece que va a ser mucho más interesante. Ya voten en condominio, ¿no? Claro. Yo creo que la verdadera, no ruptura, pero el verdadero conflicto interno de Morena no va a ser como Monreal. Será cuando bajen o no unjan a Marcelo Ebrard. Porque creo que Marcelo, a diferencia de Monreal, sí trae muchas más canicas en Morena. Y aunque Ebrard, que es institucional, que ha concedido en otras ocasiones, sí trae una inercia muy fuerte y no creo que sea fácil que pueda... En Guadalajara trajo acarreados hasta de Colima. Oye, sí. A ver, y yo sí creo que Ebrard, al momento de que vea que lo quieren desplazar, yo creo que sí será mucho más contundente que Monreal. Monreal siempre le da vuelta, que él aguanta, que él quiere ir por Morena. Ya no hay apuestas en este programa, pero yo creo que ni Monreal ni Ebrard van a acabar en la oposición, ¿no? Y el presidente es capaz de imponerle a Claudia a cambio de la presidencia a Monreal en la Ciudad de México. Y si quiere ganar la presidencia, tiene que ganar también este. Puede ser. ¿Y a Ebrard qué le va a dar? Ebrard, las gracias, ¿no? Va a ser el coordinador de campaña para que sea jefe de gobierno, secretario de gobierno en la siguiente... Pero secretario de Gobernación. De Gobernación. Difícilmente Claudia aceptaría que un rival sea el coordinador del gabinete. Pero lo van quizá a meter vuelva a de repetir campaña como canciller, quizá le digan que más adelante, quizá le metan a todos sus equipos a las candidaturas. Vaya, acuérdense del PRI. Ya no se acuerdan del PRI. Muy interesante, Diego, que veas a Monreal y Ebrard aguantando y quedándose en Morena. Porque los van a apretar. Es decir, si algo sabe el presidente es apretar. Sí. ¿No? Y los deja, deja correr para que se equivoquen. Tú te vas y vas al bote, ¿no? Claro, el caso de Ebrard es muy claro. A él ya tienen el expediente de la línea 12 del metro y él es más difícil que rompa. Monreal me parece que tiene más grados de libertad. Pero claro, seguramente algo le tendrán y para él quizás sea un dilema muy poco atractivo salirse si además es con riesgo o quedarse si se le ofrecen bien. Es decir, ya hizo un berrinche en alguna ocasión Ebrard cuando quiso ir a la Ciudad de México. Lo aguantaron y lo hicieron coordinador de los senadores. A ver, en el Cash dice que dejó que les cortó la corriente de la Ciudad de México. Ya. La elección de la Ciudad de México, la del 18, que fue Claudia, la elegida por el presidente, porque la encuesta que le entregaron papelito así, tal cual, como no había más encuesta. Y ahí Monreal acabó cediendo, Mario Delgado acabó cediendo y Martí Batres. Y Martí. ¿No? Y los dobló a todos el presidente, a todos los acomodó. Berrinches de 2-3 días, una semana, que hace Monreal y no más. Monreal se hizo más del rogar, ¿no? No, alargó el berrinche porque tiene más fíjense, colmillo. Morena, un poco como el PRI y quizá como el peronismo, se está convirtiendo en un movimiento político partido de amplio espectro, donde toda la discusión política de la sucesión está girando.
Es decir, prácticamente en las oposiciones hay esta cosa de que puede ser Colosio, tal, pero se sabe que sea Colosio, Alfaro o quien sea, no es una candidatura ganadora, es una candidatura de sacrificio. Se sabe que en el oficialismo va a ganar. Incluso la Ciudad de México se da un poco por descontada, que es más probable que la gane el oficialismo a que la pierda, a que la gane la oposición. Yo creo que va a estar muy cerrada la Ciudad de México, pero bueno, vamos a un corte. Hay mucho, ya la grilla ya empezó ahora sí en serio de aquí el 24, entonces habrá mucho más que tiempo para platicar de esto. Por lo pronto vamos a regresar con los temas locales, las cuentas alegres del gobernador Alfaro de cara a su cuarto informe de gobierno. No le cambie, regresamos. Con el lema Jalisco tiene rumbo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentará la siguiente semana su cuarto informe de actividades. Esta última anualidad con el regreso a la presencialidad, marcado por el conflicto con el Grupo Universidad y con el deterioro de la seguridad por las recientes balaceras en zonas de gran afluencia de personas y de comercio. Sin embargo, él resalta el crecimiento económico, la atención en obra pública al interior del Estado, así como los proyectos de movilidad como son el macroperiférico y el inicio de la construcción de la línea 4 del tren ligero. Pues sí, hemos llegado al cuarto informe de gobierno, al último tercio de la administración del gobernador Enrique Alfaro, y viene su informe de gobierno. Un informe que lo dará en el Congreso del Estado, de regreso en la presidencialidad, y ojalá se quede a escuchar las posiciones de todos los partidos políticos, no como sucedió hoy con el informe del Congreso del Estado, donde no escuchó, salvo a un par de partidos políticos de bancada. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el gobernador en esta cuarta entrega de su informe de gobierno, porque ciertamente hay noticias que dar, pero sobre todo cuentas que rendir. ¿Cómo la ves, Jaime? A ver, si partimos del tono que hoy presenta en el informe de seguridad, pues va a ser un informe totalmente autocomplaciente, de una autoevaluación positiva en lo que se le vea, como acostumbran los gobiernos, con cero grado de autocrítica, y eso es lo que yo espero, eso es lo que veo venir en el informe de este domingo, en el cuarto informe de gobierno, entrando, como dices, al último tercio del sexenio. Mira, a ver, y yo creo que podemos hacer cuentas alegres, pues, sí y no. Es decir, yo creo que hay cosas que son bastante positivas en el sexenio, ¿no? Sí creo que la inversión en obra pública, gracias a la que se tomó deuda, ¿no? Y que yo finalmente seguiré insistiendo que la deuda, mientras sea para adelantar beneficios, hay que hacerla y dentro de los márgenes que permite las finanzas. Y en el caso de las deudas del gobernador, están ahí. ¿Sí? O sea, no se salió de los niveles de deuda, le dejó una situación comodísima a Aristóteles Sandoval, que no se endeudó nada. Entonces tuvo capacidad para endeudarse, lo que en 2 sexenios, y se ha construido una gran cantidad de obra pública. Eso creo que no hay cuentas alegres, eso ahí está, se ha invertido mucho en eso. 2, creo que el macroperiférico, que es un proyecto que le dejaron ya hecho, pero lo hizo, ¿no? Tiene esa gran virtud, ¿no? Terminó la línea 3, en realidad la terminó el gobierno federal, ¿no? Pero el macroperiférico, el proyecto ya estaba hecho por Mario Córdoba, ¿no? Y lo hacen y le sale bien, ¿no? Creo que ahí tampoco hay cuenta alegre, es una cosa que hay que reconocer. A ver, lo que está muy mal, creo yo, es la parte de seguridad, ya lo comentamos hace un momento, y en otros rubros donde siento el Estado estancado, ¿no? Es decir, lo veo estancado en términos de educación, tiene que ver con la pandemia, lo que sea, pero no hay un proyecto educativo para el Estado, no se siente. El conflicto con la universidad, incluso lo que ha hecho es que el proyecto educativo más visible e importante, que es la universidad, se vea reducido a esta tontería de obras son amores, que me parece que son de esas cosas que hace mal el gobernador, ¿no? Y, insisto, en seguridad me parece que las cuentas sí son alegres y esas son las que debemos de exigir. A mí me parece que lo que va de este sexenio se puede resumir en endeudamiento para obra pública. Y sí me parece preocupante porque más allá de que esté en los márgenes de los límites financieros el endeudamiento, me parece que hay que hacerse cargo de los compromisos de campaña, de las acusaciones desde la oposición, como fueron
estas observaciones que hacía el gobernador, en ese entonces opositor alcalde, que decía que se estaba hipotecando a Jalisco. Y he sido el gobernador que más ha endeudado en la historia del estado, de Jalisco. 11,000 y tantos millones, más los arrendamientos, más un montón de otras cuestiones que son deuda disfrazada. Y claro, con 15,000 millones de pesos, más los incrementos anuales que por transferencias y aportaciones vienen de la federación, porque es falsísimo eso de que nos ha tratado mal la federación. Al contrario, Jalisco, y ese es un dato técnico, objetivo, verificable, es de los estados que más ha recibido incrementos en lo que va del sexenio. Entonces, por un lado, más dinero de la federación, y por otro lado, más dinero de deuda me parece en obra perfecto. pública. No. Porque, a ver, eso es lo que adelanta desarrollo. No, pero es que hay compromisos financieros a futuro. El periférico, puedo tener muchísimas dudas de cómo se construyó en Es que términos ese es el de tema, asignación, Diego. de No recursos. tenemos suficientes auditorías ni verificaciones de cómo se han hecho esas A obras ver, los públicas. órganos fiscalizadores, pues No. Ya Todo sabemos eso que no dan- de las verificaciones de la sociedad civil, de los Ya sabemos que empresarios. y las- ya sabemos que no dan resultado. A ver, también habrá que ver qué pasó con este endeudamiento que vino a propósito de la pandemia. Sí. Hay observaciones ahí de la Auditoría Superior del Estado, donde dice, a ver, falta transparencia, falta claridad en contratos, hubo un subejercicio de esa deuda. Entonces, habrá que ver. Coincido que con terminó Diego en el ejerciendo sentido no en de el la, te- o sea, de no- la obra no- pública. no en el tiempo. Hay un avance reconocido incluso por el gobierno federal en un tema que era tradicionalmente un rezago en el Estado, como era el mantenimiento carretero del sistema estatal. Sí. Creo que ahí hay un avance y por eso esta campaña previa al informe destaca el tema del mantenimiento y de la Solo un inversión dato, carretero. Jaime. Para la En adquisición esta de la campaña muy deuda peculiar de la pandemia no había ni siquiera un proyecto No había proyectos nada. ejecutivos. Sacaron la lana porque estaba barato y la gente estaba distraída para gastarla. Eso no es una estaba planificación. dispuesta, más que distraída, estaba dispuesta a decir, oye, eso no es hay que planificación, invertir. porque Ahora, compromete a los sexenios futuros, Diego. Claro, O sea, a ver, comprometes a los pero próximos gobiernos. Pero no más allá de lo que... Es decir, no es un Estado hiperendeudado, aún con la deuda que adquirió. Insisto, gracias a que Aristóteles no se endeudó nada y lo dejó muy, muy abajo, este gobernador tuvo un margen muy amplio, ¿no? Y finalmente, ahí está. Es decir, hay que reverificar Habrá que obra por ver. obra. Creo que hay asignaciones como estas asignaciones que se hacen a CAPSA de manera prácticamente directa, etcétera. Es decir, hay muchísimo que revisar y ahí están los órganos que tienen que revisar. Pero en términos de ejercicio de obra pública, yo diría palomita. Es decir, es un buen gobierno, un buen, digamos, se ejecuta mucha obra pública y eso adelanta desarrollo por donde quiera hacerlo. En la parte de justicia, en la parte de fiscalía, no le invirtieron un peso a la fiscalía está cayendo a cachos, ¿no? ¿Y por qué no le invierten? Esa es yo creo que mi sospecha, que es, si tú facilitas que la gente denuncie, te crecen los delitos. Y entonces toda una estrategia de prácticamente paralizar la fiscalía. Ahora, otro gran tema que tenemos que evaluar, ¿dónde está el respeto al Estado de Derecho? ¿Dónde está el tema del balance y la autonomía entre poderes? Yo sí creo que estos 4 años han sido de un sometimiento total al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Veo también que hay un debilitamiento del sistema estatal anticorrupción que se prometió apoyar y el tema de la agenda de combate a la corrupción. Creo que Nunca es lo muy apoyó. importante. Eso siempre fue de pico para afuera. No, ¿eh? entonces también- Alfaro, en esas cosas Y realmente el no último golpe fue la elección del nuevo integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Pues sí, vamos a ver qué nos dice entonces el gobernador en su informe de gobierno y pues ya haremos un análisis más detallado sobre los resultados muy concretos que nos dé a conocer. Bueno, vamos a la siguiente sección, la gustada sección, como dices tú, Jaime, de Póngale el nombre. Vamos a ver esta fotografía. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Ahí está la fotografía del ahí gobernador. fue donde se tomó también la foto con el papá del Checo. Es que al lado Sí. está el papá de Checo y esa foto es Está nada más el recortada. recorte. ¿Sí? Ya. ¿Qué nombre le pondrían? Pues yo le pondría Atrapado en la Checomanía.
Yo le pondría como cuando le limpias el parabrisas a Checo y no te da propina. Yo le pondría a mí porque me ven, ¿yo qué? Oye, yo tenía una duda porque está saliendo la campaña del informe y al final dice, pinche pelón se la rifa. Sí, sí. ¿Le sí. podemos poner pinche pelón y nadie se agüita? Pues bueno, pues si ya sale en la campaña. Si es oficial, ¿Ya pues es yo oficial? supongo que Entonces, a ver, estamos pongámosle exonerados, pinche ¿no? Yo no creo que sea fake news porque la oí yo en una estación de radio. Pero está fuerte, ¿no? E Porque incluso fíjate, nacional. son de esas campañas donde ponen al personaje como de manera muy modesta y humilde, pero que si lo usas mal o lo usas para criticar, puede sonar, digamos, como con una connotación negativa, ¿no? Puede jugar en contra. Me queda clarísimo que el spot- pinche puede ser de cuates o puede ser insulto, pero... El spot destaca el tema carretero, Sí. que sin duda creo que se ha avanzado. Pinche ahí. pelón se la rifa. Se la rifó. Eso dice. Porque el que habla y reconoce la obra parece que es como un chofer de tráiler. Sí, muy impostado, por cierto, ¿eh? Cuando dice cercas y pronuncia la S al final el actor para que sí se vea muy... Falta todo por Pero bueno. revisarse en la obra Entonces- pública del Estado. Seguramente las cuentas no serán tan buenas como Pero parece. entonces no le ponemos pinche pelón, ¿verdad? No, Bueno, yo preferiría ok. decirle, señor gobernador, con todo respeto, pero con toda contundencia, hay que rendir cuentas de todo. Falta, habrá que ver. Bien, pues hemos llegado al final de este... falta... Corte. Corte. Vamos a corte, volvemos, seguimos en Con todo respeto. No le cambie. Seguimos. Aprobado y sin mayores discusiones, así quedó la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año, por un monto superior a los 8.3 billones de pesos. El proyecto tiene las cuentas alegres de un crecimiento de 3% anual, con un tipo de cambio estandarizado a 20.6 pesos por dólar. Sin embargo, los analistas alertan sobre la sobrecontratación de deuda para seguir pagando las obras faraónicas de la Cuarta Transformación, y también para seguir alimentando los programas sociales de entrega directa de dinero a jóvenes y adultos mayores. En una cuestionada decisión que se resolvió a contrarreloj y con muchas críticas por la opacidad del proceso, la Comisión de Selección del Comité de Participación Social decidió nombrar a Miguel Ángel Hernández Velázquez como nuevo miembro. El elegido no solo es funcionario en activo dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, sino que es señalado por sus lazos de parentesco en diferente grado con exlíderes del PRI y con el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Y bueno, regresamos con estos dos temas, el presupuesto del gobierno federal, el cuarto presupuesto ya del gobierno de López Obrador. Quinto, si consideramos que el anterior ya metió en la mano, el último de Peña ya él metió la mano durísimo, ¿no? Que era el sexto aprobado por Peña Nieto. Pero bueno, dos temas importantes. Sigue el flujo enorme de dinero a las obras emblemáticas y a programas sociales y crece el techo de endeudamiento a más de 1.170.000 millones de pesos, una cifra récord, David. Claro, no solamente incumplió su promesa de no endeudar al país, lo cual ya no ocurrió, ya lo endeudó, pero lo más grave es la reasignación presupuestal interna, porque si ves, digamos, las áreas que han sufrido recortes, disminuciones, CEP, CONACYT, un montón de dependencias y rubros del presupuesto, es impresionante. Todo para darle el dinero a Dos Bocas, al Tren Maya, fundamentalmente porque el AIFA ya terminó, el Istmo no termina de arrancar. No terminado la primera etapa y no funciona. ¿va? Bueno, pero digamos que ahorita no le están metiendo tanta lana, pero al Tren Maya y a Dos Bocas, pero ese es un barril sin fondo. Y al presidente no le basta conseguir haciendo recortes en dependencias importantísimas como educación, como cultura, como SEDATU. Es decir, le está apretando a todos para decirles, yo quiero dejar como legado tales obras concluidas. Aunque estén malas, aunque no funcionen, lo que sea, pero que se diga que soy el presidente que hizo una refinería o el primer tren de pasajeros, un aeropuerto y un canal transísmico. Eso es lo que quiere el presidente. Es como el sello de su narrativa. Es el primer presidente que voltea al sur, ¿no? Reactiva la economía del sur, que eso a la población que vive en el sur, desde luego que lo ve positivamente.
Y esa es su apuesta del presidente. Seguir invirtiendo en estas dos obras, en esa región del país, que hay que reconocerlo. Había sido una región olvidada por los presidentes de la historia reciente del país y desde luego su apuesta de gobierno, pero también de estrategia electoral, de mantener esta entrega de dinero en efectivo en sus programas sociales, claro, y que es el voto duro que lo pone muy competitivo electoralmente a Morena, ¿no? A ver, ahí no hay engaño. Habíamos platicado aquí que había que invertir en el sur, que era la promesa, era invertir en el sur, que no iba a haber dinero para el resto del país, pero que era lo que tocaba. Es decir, si no levantábamos al sur, como el país se estaba desquebrajando, ¿no? Lo que es muy cuestionable es que sean estas obras y cómo se han hecho estas obras, porque el canal transísmico no se va a lograr en ese sexenio. Es el único que ya reconoció que no se termina el Tren Maya, que el tramo 5 y 6 probablemente queda trunco, ¿no? Que yo creo que además es lo correcto. Es decir, me parece que son ese tramo que es el de la selva, el de la reserva de la biosfera de Calakmul. El más polémico. Es la más delicada. Y Dos Bocas, que es un proyecto que sigue muy cuestionado. Pero a ver, sí, es que... va a generar trabajo, sí. Va a generar economía para la región, sí. Va a generar riqueza para el país, yo creo que no. Bueno, es que claro, el impacto inmediato local de esas obras, claro que es positivo, porque hay una derrama. Pero el impacto regional no necesariamente es positivo porque no queda claro que vaya a ayudarle a todo el sureste. Es decir, hay otros organismos internacionales que dicen, no, es una obra muy focalizada, que tiene una derrama muy acotada, que tiene que ver con los trabajadores que están ahí, pero no necesariamente, y sobre todo si no se pone en funcionamiento pronto. Es decir, el Tren Maya en un futuro, en su pleno funcionamiento, sí, tendría un impacto regional. Pero hoy por hoy el impacto de su construcción es un impacto mucho más localizado. ¿Se acuerda y sin embargo está llevando mucho dinero. El plan Puebla-Panamá de Fox, ¿no? Ya era esa que primera operó visión. un jalisciense. Sí. Herbert. Ya cuando nombraron a Herbert quedó claro que era un proyecto político, no un proyecto económico, ¿no? Es decir, lo nombraron para hacer grilla en todo el sur del país, ¿no? Pero en su concepción original, yo creo que era una buena idea. Es decir, hay que vincular al sur hacia Centroamérica y el norte hacia Estados Unidos en términos económicos. Tienes que desarrollar el sur de alguna manera, pero bueno, ha sido muy complicado. A ver, el tema de la decisión del Comité de Participación Social, muy cuestionado. De hecho, el Maristel Avelar, que es parte del comité de selección. Sumamente crítico, su reporte es, aquí pasó algo raro, ¿no? Aquí pasó, lo que nos deja la sensación de que algo raro pasó, de que por supuesto que hubo mucha mano negra en esa elección, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos... Como ya hubo mano negra en la designación del anterior. Necesariamente tendría que ser el de mayor puntaje, eso nunca, por lo menos yo estuve ahí, no fue así, y esa es una decisión que tiene que tomar el comité de selección para ver cómo va a evaluar y cómo va a tomar la decisión. No hay algo escrito, digamos, de que tenga que ser así. Sin embargo, sí me parece que deja muy mal parado. A ver, yo sí creo que ha sido una degradación de todos los controles del sistema estatal anticorrupción desde la integración del comité de selección. Diego conoce muy bien esa historia porque a Diego le tocó ser fundador de ese comité de selección y me parece que ahí se cuidó muchísimo, ¿no? Cada integrante del comité, los procesos del comité para elegir al comité de participación social, que fue como la semilla del comité estatal, del sistema estatal anticorrupción, creo que eso se ha descuidado desde la renovación, ¿sí? Cómo se han ido renovando los integrantes del comité de selección y cómo se han ido renovando los integrantes del comité de participación social de un sistema estatal anticorrupción que nunca actuó con un espíritu de cuerpo. O sea, el comité coordinador del sistema estatal anticorrupción nunca ha funcionado como se debía. A ver, yo para no entrar como en cuestiones muy complejas y técnicas que a veces al auditorio se le confunden, a nosotros mismos se nos hacen bolas, yo solamente diría que no hay un convencimiento genuino del gobierno del Estado por tener una institución que combata la corrupción. Bueno, es que desde el no poder hay el interés, no hay la voluntad. Jamás van a transigir en que Entonces, sea fuerte un sistema. Más allá de que si la comisión y la evaluación y el método y los puntajes, no. O sea, al final del día, de lo que se trata desde la posición oficialista es apagar, bajarle el switch a una instancia ciudadana incómoda
que Claro. de pronto acusa, observa, señala abusos, corruptelas, y eso pues le resulta incómodo al gobernador y a su equipo. Y esa es la verdad. La y al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El legislativo y judicial, tú ya lo dijiste hace rato, se han dedicado a obedecer. Sí, totalmente. Sí, no hay que ir muy lejos. Y además esto no es exclusivo de Jalisco. En muchos estados de la República está sucediendo. Pero parte de la crítica que yo hago es que este gobernador Alfaro y el equipo que lo acompaña en su momento criticaron a las anteriores administraciones y a otros estados y a otros políticos de cómplices de la corrupción, de que la solapaban, de que no la combatían. Y cuando llegaron y tuvieron la oportunidad de realmente instituir un sistema que valiera la pena, hicieron todo lo contrario. Lo que nos quiere decir es que- traicionaron sus promesas. Lo que quiere decir es que todos son iguales. Básicamente son idénticos. Yo creo que no hubo continuidad. Quien cumple de alguna manera esta promesa de que el nuevo partido gobernante, Movimiento Ciudadano, apostaría por un sistema estatal anticorrupción fuerte, fue cuando estuvo de líder parlamentario Ismael del Toro. Creo que ahí más o menos facilitó las cosas. Ya andaba Sí. vetando a Diego. Bueno, pero no lo vetó por último. Bueno, ahí porque estuvo. Diego es muy astuto. No, sí, pero- Yo no hice nada, pero sí se armó. Pero sí se armó la Diego discusión. lo necesitaba. Pero, a ver, el gran tema de más allá de si lo impulsaron porque necesitaban impulsarlo de cara a la campaña. Sí, ¿No? sí. Punto. Necesitaban construir una imagen para gobernar. Y por supuesto que al gobierno le resulta cualquier contrapeso muy incómodo. Sí. Sea aún el famoso comité de evaluación de la deuda, bueno, le resultó incómodo. Y lo único que hizo es un trabajo de pedir información. Nunca hicimos un comentario en positivo o negativo, simplemente de registrar absolutamente todo. Ese fue nuestro compromiso. Y eso le resultaba incómodo. Un comité que le esté vigilando, que coordine, que esté acicatando a la fiscalía para que persiga. Bueno, pues claro que les es incómodo. ¿Cuál es el gran episodio? Cuando les quisieron quitar el sueldo, cuando los quisieron Meter a la investigar. A ver, cuando el Poder Legislativo se les fue con todo, cuando hubo una simulación en este Parlamento abierto para hacer la reforma anticorrupción 2.0. Una simulación total. Claro, a ver, a los gobiernos, los sistemas anticorrupción hay que arrancárselos a los gobiernos. Totalmente. Jamás van a ceder. Nunca van a salir de ahí. Jamás van a ceder. ¿No? Y lo que yo sí veo es que, a diferencia de hace 6 años, donde veíamos una sociedad civil mucho más movilizada, a unos organismos cúpula empresariales muy movilizados con el tema, ahora yo los veo absolutamente pasguatos. Incluso a las universidades las veo que han bajado muchísimo, empezando por la Universidad de Guadalajara, muchísimo su insistencia en el tema. Sin duda. Entonces, es la parte que nos toca. La sociedad civil hemos bajado muchísimo la guardia. Sin duda. Sí, hay hay una desmoralización, una desactivación Hubo ciudadana muy triste. Hubo un momento en que la agenda anticorrupción fue central en Jalisco. Todos los organismos ciudadanos están metidos en el tema y se ha bajado la guardia en ese tema sin duda. Pero empezó porque cuando llega el presidente desbarata el sistema nacional de un plumazo, y entonces el gobernador sintió que él podía hacer lo mismo en Claro, es que no hay un ciudadano que sin sueldo, sin poder, sin atribuciones, aguante el desgaste de las simulaciones, los embates, los engaños del poder público. Es decir, contra el gobierno es muy difícil que un ciudadano se sostenga y luche y exija, porque hay un momento en que se agota, tiene que trabajar, de algo tiene que vivir, y es el agotamiento. A eso ha apostado el gobierno del Estado, al agotamiento ciudadano, y lo ha logrado. Porque a diferencia de esa época que dices, Jaime, donde había una movilización, eso, pues al final los coopta, los desgasta, los golpea, los margina, y se acaba la sociedad civil. Está prácticamente desmoralizada y desactivada. Pero ese no es un problema del gobierno. A ver, sabes que el gobierno hace eso, ¿no? Los perros comen carne, pues, y si les dejan la carne se la van a tragar. Sí, es un problema que nosotros, como sociedad civil, creo que hemos bajado mucho la muy guardia. bien neutralizar el actuar de todas las instancias que son parte del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. O sea, jamás han permitido una articulación. Y el Comité de Participación Social nunca ha logrado mover y articular el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, de la Contraloría, del Tribunal Administrativo, de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Instituto de Transparencia. Eso está desarticulado.
todo mundo cuida lo suyo, la parcela, la presión. Entonces, bueno, pues esas son puras buenas noticias para el poder, ¿no? Claro, ¿no? Pero hay que asumir la parte que nos toca en todo esto. Los organismos sociales, las universidades, hemos bajado La agenda de guardia. medios igual también. La agenda de medios quizás también, ¿no? Entonces, bueno, habrá que retomarlo. Vamos, si quieren, a ver que la semana pasada hubo esta apuesta de La Neta No, como cada semana. Y, bueno, hubo varios. Estuvo bastante cerrada la competencia con respecto a otras ocasiones. Estos son los resultados de La Neta No. El premio La Neta No, para lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para las corporaciones policiales del Estado, por la crisis de inseguridad que vive Jalisco. ¡Enhorabuena! Entonces, por favor, señores comisarios, pasen ustedes a recoger su premio. Va a ser como en los Óscares, pueden hablar solo un minuto cada uno porque pues, va a ser muy complicado que pase el director de la policía. ¿Quién? ¿Metropolitana? ¿Te acuerdas que hay una policía metropolitana? ¿Bosco? ¿Cómo era? No, está Bosco, es el director de la policía Monjardín, estatal. ¿no? Monjardín. Valdo Monjardín es el de Tonalá. ¿No es el de la metropolitana? No, el de Metropolitana es un general ahí que medio perdido, ¿no? De cuyo nombre Oigan, no puedo es que acordarme. la policía metropolitana, where are, ¿no? Sí, claro, está desaparecida. No apareció hoy en el informe del gobernador, ¿verdad? Pues yo no lo vi, digo, nada más me contaron ahí una partecita. Bueno. Qué desastre. Bueno, ¿les parece que hagamos las nominaciones para esta semana? Estamos contigo, David. Yo nominaría a ese comité de selección que en esta ocasión creo que hizo un trabajo no solo opaco, sino sigiloso y que los llevó a estar en una polémica tremenda. Creo que no entendieron cuál era su función, se enredaron y no han salido a rendir cuentas. Ha habido una que otra declaración, pero realmente no han subido las actas, no han transparentado la metodología, no dijeron por qué se equivocaron con las cuentas, con las sumatorias. Vaya, un verdadero desastre. Lo que me pareció raro que Isabel Sepúlveda, que creo que está ahí desde el inicio, Sí. que diga que lo que faltó fue apoyo de una secretaría técnica. Lo cual es cierto también, ¿eh? La Secretaría Ejecutiva no les dio ni galletas ni café. O sea, en eso tiene razón Isabel, pero no saber sumar o no deliberar abiertamente o no poner en acta las cosas, eso ya no tiene que ver. La Sí, Secretaría. no. Eso tiene que ver con la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Claro. Yo me voy a Nacional, voy a postular a Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 4T, ¿no? Por esta embestida, seguramente acatando órdenes contra el INE. No, sí, y una investida que además es absolutamente ilegal, inconstitucional, porque claramente dice la Constitución que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede intervenir en asuntos electorales. Pero bueno, esta es una comisión muy sui generis, ya sabemos que es una comisión de apoyo a la 4T, como tú dijiste, la Comisión de Derechos Humanos 4T. Es 4T. Y bueno, yo voy a proponer al señor gobernador Enrique Alfaro por los dislates de esta mañana en el supuesto informe sobre seguridad, que hace un informe especial de seguridad pública para no contaminar el informe del domingo, que seguramente será cifras grandilocuentes de otros temas, pero el embate que hace contra los medios de comunicación, la manera en que no se hace responsable de la situación de la seguridad y cómo equipara al crimen organizado con los medios como desestabilizadores, me parece que es no solo fatal, sino peligroso. Entonces es mi propuesta para esta semana. No, pues candidatazos todos. Va a estar cerrada la competencia. Vote, que algo quedará. Por lo pronto, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este que es el programa de opinión, con todo respeto, de Canal 44. Hasta la próxima semana. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders